¿Se ve? Sí se ve. Deberías ponerle, ver página completa. Sí, espera. Página completa. Está en un PDF, qué raro. Sí, pero le podés poner para que te vaya pasando. Si le pones A ver. Para. ver pantalla completa o algo así, la opción de ver, está bien. Está bien, lo que pasa es que si no se ve toda la barrita y Ah, para. Vuelvo como a... para ver toda la filmina, pero si no se ve bien. Ah, acá arriba es, Ali. Claro. Vista de página. A ver ahí si te da la opción. Ah, no, 2 páginas. Una página. Verla más grande, ¿no? No, bueno, está bien, Ana, sí se ve. Sí, se ven todas las cositas de arriba. Sí, se alcanza a leer, no te preocupes que igual se alcanza a leer. No sé si las chicas lo ven bien, yo no sé, estoy en la compu y lo veo, o sea, lo veo, ¿No no sé. lo ves bien? Yo veo, no sé si hay letras más chicas, pero ahí No, sí. tratamiento para techos verdes, eso. Bien. Bueno, Sí, se ve. Bueno, la Bien. idea de la clase de hoy, justamente, digamos, estas dos últimas clases de taller de prácticas y jardines temáticos, se trata de tecnologías relativamente nuevas que se incluyen mucho en las ciudades para de alguna manera cambiar las condiciones ambientales de los sitios muy, digamos, muy consolidados con cemento y demás. Entonces, se aparecen estas nuevas técnicas, que en realidad algunas son bastante antiguas, que tienen que ver con reverdecer, digamos, los techos y los muros, ¿sí? Esto se trata de, digamos, es una estrategia para bajar sobre todo el tema de la isla de calor y las altas temperaturas. Ahora lo vamos a ver como objetivos dentro del trabajo, ¿no? El nombre de estos techos o cubiertas vivas ha ido cambiando. Ahora también se le llama cubiertas naturadas, por ejemplo. Y a medida que pasa el tiempo van cambiando o se va mejorando la tecnología y también se va, digamos, mejorando la legislación al respecto. De hecho, en Córdoba existe una legislación que dice que en el área central, en el centro, los edificios nuevos tienen que tener un porcentaje de por lo menos, creo que eran el 40% de su cubierta verde hecha, de sus terrazas hechas como cubierta verde. Bueno, se define este techo verde, también le dicen cubierta jardinada, es el techo de un edificio que está totalmente o parcialmente cubierto con vegetación. Eso está compuesto por un sustrato apropiado, con el objetivo de, bueno, tiene un sustrato apropiado y como te dije antes, el objetivo es mejorar el hábitat y también ahorrar energía. Ahorrar energía porque cambia las condiciones de temperatura sobre el techo. Consiste en impermeabilizar una superficie y poner materiales en una capa de sustrato que sea nutritivo y eso va a ser como, digamos, el área de cultivo. Es una manera alternativa de crear jardines, también se pueden crear huertas y otros cultivos, a pesar de que en Córdoba, por ejemplo, todavía las huertas desde la municipalidad en la legislación no están aceptadas, pero de hecho se están haciendo en Europa, se hace mucho. Se crean nuevos espacios verdes aprovechando espacios muertos de edificios, como te decía al principio, ¿no? Lugares viejos con terrazas muy grandes, muy feas, se mejoran con esto. Bueno, obviamente mejora la calidad de vida urbana y se mejoran también las visuales de los puntos más altos, pues no se ven esas terrazas tan feas. Eulo, si querés hacer preguntas, vos parame y preguntá, ¿no? Bueno. Bueno, los techos verdes no son ninguna novedad. Desde hace siglos que existen porque es una tecnología que es muy buena para aislar la temperatura digamos, de los techos de las viviendas, ¿no? De hecho, ayer veía un documental de Irlanda y se veía, digamos, estos muros de piedra de casas, digamos, ya antiguas, de civilizaciones de hace 600, 700 años atrás, que le faltaba todas las cubiertas porque justamente eran cubiertas que se habían hecho con materiales verdes, ¿no? Con naturados, ¿no? Desde los jardines de Babilonia, que fueron construidos 600 años antes de Cristo,
tanto en climas fríos como en climas cálidos, esta tecnología es aplicada por los pueblos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una situación, digamos, más rústica, ¿sí? Y una situación mucho más moderna, donde se crean estas cubiertas naturadas o estos techos verdes con varios objetivos. Uno que para mí me parece muy importante, y sobre todo en estos barrios de montaña, es justamente que quien viva arriba no tenga una vista de techo fea, sino que parezca que el ambiente o que parezca que el paisaje no ha sido alterado de alguna manera. Entonces las casas se incluyen dentro de los niveles y se trabaja con los techos, digamos, con el mismo material que hay en los alrededores. Que es un poco este concepto, que es un concepto sí más utilitario y no tan estético, si se quiere. Entonces las escalas de intervención van desde lo que puede ser el techo de un galponcito o de una vivienda particular, como es en este caso. En este caso estamos hablando del techo de una universidad, donde hay toda una tira muy larga de cubierta naturada. Lo que se observa acá es un espacio donde hay árboles que estos salen desde el suelo y tienen como unas ventanas para asomarse. Bueno, se va pensando en esta quinta fachada de cómo de alguna manera quienes están acá arriba o quienes están acá pueden tener digamos, una visual distinta, y a la vez cómo se mejora la calidad ambiental del sitio donde estamos trabajando. Me quedé con la duda, Alice, si esto se está grabando. ¿Dice ahí? Sí, sí se está grabando. Bien. Ay, tenía apagado el micrófono, sí, se está grabando. Gracias, chicas. ¿Cuáles serían las principales prestaciones que justamente nos brindan estas nuevas tecnologías? Y bueno, lo que les decía, ayudan a proteger el ambiente porque disminuyen el impacto que tiene, digamos, el sol, por ejemplo, o la polución ambiental en los lugares donde habitan las personas, ¿no? Purifican el aire, acá abajo están los esquemitas, purifican el aire, limpian el agua, ahorran energía, entre otras ventajas. Podemos decir que la vegetación en el techo del edificio reemplaza a la que fue destruida cuando construyeron el edificio. Es decir, el edificio se implanta sobre un sitio determinado, como puede ser esto, y la idea sería reponer de alguna manera la cubierta verde que el edificio, la huella del edificio sobre ese lugar, cuando quedan así bien completas, ¿ves? Entonces, bueno, es como que no estaría tan agresiva la introducción de este edificio en este lugar. Entonces, se considera que es un elemento importante a la hora de diseñar y construir cuando se habla de arquitectura sustentable. Ya prácticamente todos estos proyectos nuevos llevan incluida la introducción de una cubierta verde. Acá tenemos estas ventajas. Bueno, aumentan los espacios verdes y la biodiversidad porque estamos poniendo vegetación en un lugar donde no había. Absorben dióxido de carbono. En este caso, los árboles hacen mucho esta cuestión, pero si se trabaja con pastos también estamos hablando de una buena absorción de dióxido de carbono. Mitigan las inundaciones porque retrasan los tiempos de retardo cuando llegue el agua a los techos. Son aislantes térmicos y acústicos de los edificios, reducen la polución ambiental y disminuyen el efecto de la isla de calor. Esos serían los aportes más importantes. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería, digamos, una ciudad si se incluye esta cuestión de las cubiertas verdes, cómo cambiaría el paisaje y la calidad ambiental de ese sitio, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Estos son hospitales, ¿sí? En estos hospitales se trabaja con estas cubiertas verdes que son todas extensivas, es decir, no se usan, simplemente sirven como techo, como si fuera un techo de teja. Bueno, podemos definir los beneficios de los techos verdes desde la parte, digamos, privada y desde la parte pública. De la parte privada implica qué ocurre o qué cambios hay en el edificio donde este cambio es incorporado. Bueno, se habla de que reducen bastante los ruidos, ¿no? Disminuyen, dice que la reflexión del ruido unos 3 decibeles y mejoran el aislamiento del sonido 8 decibeles. Es decir, estas capas de tierra de alguna manera funcionan como acondicionamientos acústicos para reducir la cantidad de sonidos o de ruidos que hay en la ciudad. Esto está comprobado que sí es así. También
se sostiene que las ondas electromagnéticas que vienen de estaciones transmisoras, digamos, de las ondas de celular, de televisión, etcétera, etcétera, también son absorbidas por la Tierra y bloquean de alguna manera estas capas vegetales, estos pasos. Por eso en los hospitales son importantes. También esto de que incrementan la vida útil de los techos. ¿Por qué? Porque cualquier techo de una vivienda tiene digamos, un tiempo X de vida que después se va deteriorando según las condiciones ambientales. Vieron que los techos a veces, bueno, empiezan a perder humedad, se filtran, se hacen grietas, de alguna manera se quiebran las tejas o las cubiertas que tienen. Entonces, la idea de trabajar con techos verdes es para, digamos, aumentar la longitud de vida de las cubiertas, porque se dice que estos techos moderan el desgaste causado por los cambios de temperatura y crean una capa impermeable en el caso de daños por viento, granizos o vandalismo, incrementan la vida útil de todas las membranas de los edificios. También es un escudo anticalor, como te decía antes, porque durante los meses de verano reducen muchísimo las habitaciones y la temperatura, y no solo porque tienen sustrato, sino también porque tienen vegetación, y esa vegetación, al hacer a través de la evapotranspiración, contribuye a bajar la temperatura de la microzona donde está, digamos, implantado ese techo, ¿no? Es súper claro que todas las terrazas, los quinchos y demás que están en la parte de arriba de los edificios, les baja muchísimo la temperatura cuando tenemos estos techos verdes. Se habla también de la protección contra incendios, porque, bueno, obviamente no son materiales que sean, digamos, quemables, hidrófilos, ¿no? No, hidrófilos no, pirófilos. Hay lugares donde se otorgan créditos para programas de LEED, que son el Leadership in Energy and Environmental Design Standards. Hay países que están dentro de esta, digamos, que se incorporan dentro de estos programas de crédito para lograr, digamos, mejorar la condición de hábitat de la ciudad, y a las ciudades o a los proyectistas que trabajan sobre esto se les puede dar créditos demás para que lo puedan llevar adelante. Cuando hablamos de los beneficios de los públicos, o sea, ya hablando de la ciudad, esto es bastante más concreto, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario, donde tienen lluvias muy intensas y muy abundantes, ¿no? Reducen la pérdida de agua provenientes de lluvias y previenen las inundaciones locales porque los desagües son reducidos entre un 50 y un 90%. La mayor parte del agua vuelve al ciclo natural porque queda dentro de esa, digamos, de esa estructura de sustrato y de plantas. A la vez hay techos que tienen, de alguna manera, tienen como cubetas que también retienen agua y después la van evaporando a través de las plantas. Y eso, combinado con técnicas modernas de canalización, permiten enviar la totalidad de agua bajo tierra. Es decir, hay una parte que queda sobre el techo y otra parte que es llevada por drenajes a la parte baja del edificio y se entuba después por sistemas de drenaje que favorecen, digamos, que las calles no se inunden. Retrasan el tiempo de escurrimiento del agua, ¿no? Conservan energía, se reduce entre 3 y 4 grados la temperatura externa, cuando afuera hace de 25 a 30, o sea, dentro de los edificios baja muchísimo la temperatura. Cuando tenés 30 grados puede bajar entre 3 y 4. Disminuyen obviamente el efecto de la isla urbana, reducen todo lo que es el smog, bueno, es igual que cualquier espacio verde, ¿no? Pero estos son, esta bibliografía que yo he buscado demuestra que realmente es así y lo han medido y, por ejemplo, dicen que pueden filtrar hasta 200 gramos de smog y partículas de aerosol por año, ¿no? En cuanto a lo que es el particulado que hay en el ambiente. Mejoran la estética, o sea, también mejoran nuestra calidad de vida al tener mejores visuales. Y también favorecen la formación de corredores de flora y fauna. Esto yo creo que siempre y cuando uno decida el tipo de especie que va a utilizar y el mantenimiento que esto va a tener, porque en realidad tenemos que pensar en espacios que tiendan a una sustentabilidad importante, ¿no? Y si vamos a crear corredores, esto se tiene que sostener en el tiempo. En las grandes ciudades esto se está intentando. Sabemos que las grandes ciudades tienen como un efecto negativo cuando se introducen dentro del hábitat humano, porque son como grandes rocas que interfieren, digamos, en el movimiento de las aves, los insectos y demás. Entonces, favoreciendo
digamos, la presencia de material verde, de praderas y demás, se favorece justamente esto. Esto en Córdoba a lo mejor no lo percibimos tanto, pero en Japón, por ejemplo, que hay una alta densidad urbana, esto sí se nota, muchísimo se nota. Y les diría que es uno de los primeros lugares donde los paisajistas empezaron a trabajar a ese nivel sobre los techos.